Escuela de Derecho queremos pedir mil disculpas y lo que vamos a hacer es del caso que está ahorita suspendido para todos los participantes el video, los micrófonos y adicional el poder compartir la pantalla. Del caso que ocurra y una persona pueda compartir, automáticamente lo que vamos a hacer es a todos sacar del Zoom y estamos transmitiendo en Facebook. Ustedes pueden ver directamente igual desde la fanpage de la sesión Escuela de Derecho. Entonces, van a ser las medidas que vamos a tomar. Solo va a estar habilitado en el micrófono los ponentes y la moderadora del evento. Sí, entonces queremos dar las gracias a todos ustedes por estar. Tenemos casi 250 personas. Agradecemos por la acogida y por el interés dado a esta conferencia. Y vamos a dar paso a Julia Cañas, quien va a moderar el evento, a presentar a los panelistas. Es miembro de la sesión Escuela de Derecho. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Farid. Buenas tardes con todos, con el público, los panelistas. Mi nombre es Julia Cañas, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña conferencia hablando sobre diversos temas de derecho laboral. Contamos con dos panelistas. Tenemos el gusto de presentar al doctor Julio Michelena, que es abogado y doctor por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es docente universitario y abordará los temas de terminación unilateral, caso fortuito y fuerza mayor, periodo de prueba y despido intempestivo. También contamos con la presencia del doctor Juan Francisco Guerrero, es abogado y doctor por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es socio del estudio jurídico Durini y Guerrero Abogados y abordará los temas de reducción, ampliación, suspensión y teletrabajo. Los dos panelistas, como ya mencioné, abordarán la temática desde el derecho laboral en la emergencia sanitaria por el COVID-19. La modalidad será la siguiente. El tiempo de palabra para cada panelista será de 20 minutos. Al concluir las dos ponencias respectivas, se abrirá un espacio de 10 minutos para preguntas del público. Las preguntas solicitamos sean remitidas a la señorita Camila Cedeño, que ella posteriormente me las va a remitir a mí. Y las mismas tienen que especificar a quién se dirige la pregunta. Una vez dicho esto, doy la palabra al doctor Julio Michelena. Doctor, tenga la bondad. Hola, buenas tardes, Julia, Farid, Camila y todos los que nos escuchan. Primero agradecerles pues de esta invitación y obviamente pues todos experimentando esta sensación rara del aislamiento y el uso de estos mecanismos también pues nuevos para nosotros, o al menos para mí. En primer lugar, yo quisiera siempre empezar comentando que cualquier reflexión que se realice respecto del derecho laboral ahora en este momento de crisis, ¿no es cierto?, a través de este estado de excepción sanitaria por calamidad pública, yo dijera, no podemos perder de vista de ninguna manera el ámbito en el que la reflexión debe hacerse. Y eso significa entender al trabajo y la relación laboral dentro del mundo de los derechos humanos laborales. Entonces, esa sería mi primera reflexión. Es decir, cualquier comentario que yo haga y espero, ¿no es cierto?, que se pueda hacer en esta charla, debe ser sin perder de vista el que estamos tratando de un derecho humano fundamental, como es el derecho al trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, enfocar, por ejemplo, el primer tema, que sería esta terminación intempestiva de la relación laboral basada, ¿no es cierto?, en las causas fuerza mayor o caso fortuito, me parece que igual debe entenderse desde esa perspectiva. Es decir, el derecho laboral, como todos conocemos, es un derecho protector, un derecho tuitivo, y por lo tanto, dentro de sus principios básicos, y uno de los importantes y fundamentales, es justamente el principio constitucional de estabilidad. Entonces, esta primera figura, ¿no es cierto?, de poder terminar la relación laboral por causa mayor o caso fortuito, estaría justamente en pugna directa con el principio de estabilidad. ¿Eso es posible o no? Entonces, claramente las causas para la terminación del contrato individual en el artículo 169 menciona la que es motivo de esta primera intervención, y es que la relación puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no lo pudieran evitar. Entonces,
Yo digo, esta primera causal lo que nos plantea es que por esas ejemplificativas motivos o acontecimientos, como pueden ser guerras, tempestad, incendios, etcétera, sería posible que la relación laboral termine. Entonces, la primera pregunta sería, para mí, ¿eso qué consecuencias jurídicas conlleva? Entonces, yo dijera, del análisis que podemos hacer es que esos casos fortuitos de esa fuerza mayor, habría que establecer primero si van a ser superables o no. Si es que el caso fortuito de la fuerza mayor produce, ¿no es cierto?, un hecho que es superable en el tiempo, es decir, que no es a largo plazo, sino más bien de corto plazo, el propio Código del Trabajo, la propia legislación laboral, trae para ello una solución. Y esa solución es, por supuesto, la suspensión de la relación laboral o de la jornada de trabajo. Entonces, yo quisiera plantear así el tema. En definitiva, el 169.6 nos trae a discusión dos posibilidades. Que ese caso fortuito, que esa fuerza mayor, impida de una manera a corto plazo, provisionalmente, no de manera definitiva, sino más bien superable, la continuidad de la relación laboral. Para ese caso, para mí, no hace falta de ninguna manera que la relación laboral termine. Tanto que incluso en los acuerdos ministeriales últimos dictados por el Ministerio del Trabajo, de los cuales se va a ocupar Juan Francisco, justamente está allí, ¿no es cierto?, la posibilidad de suspender la jornada laboral. Es decir, ¿cuál es la visión? Impedir que el principio de estabilidad sea vulnerado, en este caso, ¿no es cierto?, por una circunstancia que puede ser superable. Entonces, si es superable, no tiene sentido que nosotros demos por terminada la relación laboral. Y en el segundo caso, si es que esa situación es definitiva, es insuperable, entonces me parece a mí pues que estamos frente a otro supuesto que está también previsto en el propio Código de Trabajo. Y ese supuesto sería la terminación, la finalización del contrato de trabajo. Y obviamente cuando eso ocurre, mi criterio es que debería aplicarse en concordancia el artículo 193 del Código del Trabajo. Es decir, la relación laboral termina, pero la consecuencia jurídica, el efecto jurídico es que el empleador, que por esas causas ya no puede continuar realizando su trabajo, entonces, ¿qué deberá hacer? Deberá notificar a sus trabajadores, indicando la imposibilidad ya permanente, insuperable de prestar el servicio y que por lo tanto las relaciones laborales, los contratos individuales de trabajo van a concluir. Dicho así, después de esa notificación tendrá pues un tiempo de 30 días para poder hacer las liquidaciones que correspondan y pagar los haberes, el valor que corresponda por desahucio y las indemnizaciones por despido intempestivo. Ciertamente que esto siempre ha sido y es discutible, puesto que si es que hay una fuerza mayor, un caso fortuito, ¿por qué se han de pagar indemnizaciones? Entonces, obviamente, me parece a mí que, por eso decía, no perder de perspectiva que esta relación laboral que se gesta entre una persona que se denomina empleador y que por lo tanto es aquel que asume los riesgos de la empresa, versus el trabajador, que lo único que hace es concurrir a esa relación laboral con lo que tiene, con su fuerza de trabajo, tanto que si es que se producen estos efectos, como por ejemplo una crisis económica, que puede ser una crisis productiva o técnica, o una de estas, por ejemplo, de carácter sanitario, quien debería asumir los riesgos de esos hechos es, ¿no es cierto?, el empleador. Por eso mismo es legítimo, de absoluta legitimidad, que el empleador también, al fin de cada año, cuando liquide cómo le fue sus negocios, su empresa, obviamente si tiene resultados positivos, esos resultados positivos son absolutamente de su propiedad. Por lo tanto, si es que los efectos positivos, cuando yo tengo utilidades, son para el empresario, me parece a mí que los riesgos de la empresa también son del empresario. Por lo tanto, si es que en este caso yo ya no puedo volver a trabajar, es insuperable esa relación, entonces yo tendré que asumir los costos de la indemnización de los trabajadores. En este mismo sentido, se ha pronunciado también la Corte Suprema de Justicia, no la Corte Nacional, sino la anterior, la antigua Corte Suprema de Justicia, indicando pues que cuando se producen los hechos de causa de fuerza mayor o de caso fortuito, se entenderá
que si es que los efectos son la terminación de la relación laboral, entonces deberemos estar frente a la figura del 193, es decir, por esa causa mayor, por ese caso fortuito, por esa fuerza mayor, yo liquido el negocio, por lo tanto tengo que notificar a mis trabajadores, pagarles el desahucio, pagarles el despido, las indemnizaciones como que fuera un despido intempestivo y por supuesto los haberes que les correspondan. Decíamos, y si pasa lo contrario, si es que yo puedo superar este momento, puedo superar esta dificultad, entonces lo que compete es la suspensión de la relación laboral que no pone fin al contrato de trabajo, sino simplemente lo suspende, es un paréntesis en la relación laboral, con la posibilidad ahora ya, de acuerdo con lo que ha dispuesto el Ministerio del Trabajo, que incluso los salarios no sean abonados en el mismo momento, sino que pueda encontrarse una fórmula, ¿no es cierto?, entre empleador y trabajador. Cosa que no dice el Código del Trabajo, pero que de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio, ahora se lo podría hacer. Eso desde una perspectiva. Como decíamos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia más bien apuntala este otro criterio, que si es que la relación laboral termina basada en el 169.6, deben pagarse el desahucio y las indemnizaciones por despido intempestivo. Y no sé pues si han tenido oportunidad de revisar en estos días, ha estado circulando un proyecto, ¿no es cierto?, de ley interpretativa al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, justamente por la Comisión del Trabajo de la Asamblea Nacional, y en ella, pues, obviamente se está intentando también abordar este problema. No sé, me parece a mí que esta ley interpretativa no es la más, digamos, la más clara para este tema, y ciertamente que aunque ya en la parte que nos compete, dice que interpretes el numeral 6 del siguiente sentido, dice, en estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica, con lo cual coincidimos, y era lo que decíamos, si es que el impedimento es, ¿no es cierto?, de tal magnitud que ocurre el cese total y definitivo de la actividad económica, estamos frente a este caso. La consecuencia dice, habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo, tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permiten su ejecución y aún por medios telemáticos. Y agrega, también habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad en particular derivada del caso fortuito o fuerza mayor, que sería exactamente el caso que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Autoridad, una decisión de autoridad competente. Pero cuando aborda el siguiente tema, el siguiente párrafo, me parece que aquí viene el tema que habría que analizar, dice, cuando con la finalidad de mantener una parte del negocio, el empleador se vea en la obligación de cesar una línea o unidad de negocio específico, derivado de la actividad principal como consecuencia del evento del caso fortuito o fuerza mayor, se entenderá como imposibilidad parcial, pudiendo únicamente terminar las relaciones laborales que existan en esa parte específica del negocio que será cesada. Entonces me parece a mí que esta ley interpretativa no estaría en realidad interpretando el sentido del artículo 169.6, sino más bien incorporando, ¿no es cierto?, una figura que no está prevista en ese artículo. Por lo cual me parece que no es esa la solución. Como digo, el Código del Trabajo ya tiene una solución. Si el impedimento es parcial, ¿no es cierto?, del negocio completo, de todo el negocio, entonces se suspende la relación laboral. Y caso contrario, si es que el impedimento es insuperable, entonces corresponde, ¿no es cierto?, la terminación de la relación laboral. Sin embargo, esto quería tratarlo por lo que es apenas de estos días que ha circulado esta ley interpretativa, que me parece tampoco abona en lo que estamos conversando, sino más bien como que oscurece más la discusión que tenemos alrededor del artículo 169.6. Eso en unas primeras consideraciones. Ahora bien, el otro tema que me pedía que también lo tratase es el periodo de prueba. Y todos sabemos que el periodo de prueba, de acuerdo con la legislación y de acuerdo con la doctrina, es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sea el empleador o el trabajador
de aviso a la otra parte de que quiere terminar la relación laboral sin que medie, pues, del pago de ninguna indemnización, ni tampoco un acto formal de por medio. Entonces, el periodo de prueba permite, es una garantía correlativa al empleador y al trabajador. El empleador para conocer a su trabajador, el trabajador para ver cómo se siente en esas labores. Y en esos 90 días, claramente el periodo de prueba sostiene esto. Cualquiera de las partes puede terminar sin que eso signifique el pago de indemnización alguna. Eso en cuanto a lo que sería el periodo de prueba. Ahora, el periodo de prueba en este momento de crisis, ¿no es cierto?, con decreto de por medio, impediría que las partes puedan hacer uso o no. Para mi criterio, en principio no, porque justamente toda la doctrina y toda la jurisprudencia apunta a que justamente la garantía que tienen las partes es poder darlo por terminado en cualquier momento. Lo que sí, alguna jurisprudencia, sobre todo de la Corte Constitucional colombiana, apunta a que cuando pudiera ocasionar, ¿no es cierto?, una cesación de un puesto de trabajo que, digamos, sea ligada a una posibilidad de discriminación, en ese caso sí el periodo de prueba cambia, ya no es la misma posibilidad de darlo por terminado sin causa justa, porque justamente el periodo de prueba es eso, ¿no? Terminar la relación laboral sin que yo tenga que exhibir, sin que yo tenga que anunciar ningún fundamento, razón o motivo para hacerlo. Simplemente hago esa terminación porque a mí me conviene, sea trabajador o sea empleador. Sin embargo, como insisto, la Corte sí en algún momento ha dicho que cuando eso puede ocasionar o podría ocasionar una violación de derechos fundamentales, entonces en ese caso el periodo de prueba entraría a otro tipo de análisis. Ya no sería una garantía así tan amplia de dar por terminada la relación laboral, sino que en este caso habría que estudiar que si hay violación de derechos fundamentales, el periodo de prueba ya no funciona de la misma manera, debe haber una sustentación razonable del por qué termina la relación laboral en el periodo de prueba, es decir, habría que fundamentar la causa. Caso contrario, es posible, ¿no es cierto?, que mediante una acción de protección se pueda revertir esa decisión del empleador y juzgarla como una terminación intempestiva con los mismos efectos del despido. Es decir, la posibilidad de pagar indemnizaciones o, de ser el caso, dependiendo de cómo se plantee, incluso lograr la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo con la reparación, además adicional que establece la ley. Eso en cuanto a lo que sería el periodo de prueba. Lo usual es eso, como decíamos, ¿cierto? Cualquiera de las partes puede dar terminado sin causa ni formalidad. Sin embargo, sí dejo anotado que si es que la terminación involucra a una persona que pudiera alegar que su terminación no es por esa causa, sino por discriminación, creo que allí el periodo de prueba cambia, ¿no es cierto? Ya no es exactamente la misma situación. Eso en cuanto al periodo de prueba. Y el despido intempestivo, que también es bastante polémico, bastante discutido. No se olviden que el despido intempestivo tiene que ver directamente con la garantía de estabilidad, es decir, la doctrina y el Código del Trabajo, la jurisprudencia apunta a que la relación laboral sea una relación de carácter indefinido, que sea permanente, que sea continua. Y obviamente el despido intempestivo sería un acto arbitrario, un acto unilateral, por eso es despido intempestivo, ¿no es cierto?, por el cual se pone fin a la estabilidad a cambio del pago de una indemnización. Entonces, allí sí hay muchos reparos, hay muchas discusiones. Obviamente, si es que uno puede leer el artículo 188 del Código del Trabajo, puede tener en su cabeza, y tal vez con muchísima razón, de que el despido intempestivo es una facultad del empleador. Tanto que el texto literal dice: el empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de la siguiente manera, y establece una escala. Eso, leyéndolo así, uno podría entender, ¿no es cierto?, que es facultad del empleador dar por terminada la relación laboral sin justa causa. Y cuando se llama terminación laboral sin justa causa, ¿no es cierto?, sería una terminación ilegal. Y por ser ilegal daría paso al pago de indemnizaciones. Entonces, por supuesto que para mi criterio, el problema del despido
habría que también, incluso en estos periodos de crisis, habría que estudiarlo profundamente para determinar si es que el despido no se transforma en un acto de violencia, que digamos, de una parte, en este caso, de la parte empleadora. Entonces, el monetizar el despido, es decir, el establecer solamente un efecto patrimonial a la terminación intempestiva de la relación laboral, puede ser también la consecuencia de la forma en que analizamos las relaciones de trabajo. Por eso yo decía al principio, si es que yo puedo empezar este análisis resaltando que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que por lo tanto debo entenderlo y debo interpretar todas sus normas siempre basados en esos principios, entonces yo creo que en este caso el despido intempestivo entraría en la misma lógica. Es decir, ¿es o no una facultad del empleador dar por terminada la relación laboral? No solamente en términos normales, ordinarios, sino también, por ejemplo, en un momento de crisis sanitaria. Ahora nosotros no tenemos una norma jurídica objetiva que prohíba el despido intempestivo. Más bien, como indicó, el artículo 188 nos hace pensar que el empleador tiene la facultad la facultad legal de dar por terminada la relación laboral y simplemente pagar una indemnización que está previamente tasada en el Código del Trabajo. Eso significaría que si es que nosotros queremos hacer un análisis más profundo, en definitiva, entendiendo la relación laboral también dentro de un modelo de Estado, y en este caso de un modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, de un régimen democrático. Entonces uno tendría que pensar también desde esa perspectiva. El despido puede ser tolerable, un despido intempestivo, es decir, arbitrario, donde claramente aparece la fuerza de una de las partes, en este caso de la parte fuerte que es el empleador. Queda claramente determinado allí, expresamente ese poder, esa violencia, digamos. ¿Es posible que eso suceda en un régimen democrático o la democracia nada tiene que ver en este punto? Porque alguien podría decir, bueno, es muy bonito ese discurso, pero la democracia no tiene nada que ver. Lo que ocurre es que si es que nosotros además tiene seguros de cesantía, seguros de desempleo. Eso significa, además, que la facultad que yo le entrego a una de las partes, en este caso al empleador, de dar por terminada la relación laboral, simplemente monetarizando el efecto jurídico, y si es que yo tengo un seguro de desempleo, por ejemplo, implicaría que estoy socializando esa fuerza, ¿no es cierto?, esa violencia y los efectos de ese acto violento del empleador tiene que pagarlo la sociedad, quien paga impuestos, quien paga, ¿no es cierto?, quien contribuye al sostenimiento, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que de allí nazca, ¿no es cierto?, un seguro de cesantía. Y entonces, claro, la pregunta se vuelve mucho más compleja. Es decir, ese es un acto no solamente particular en una relación determinada de un empleador y un trabajador, sino que eso se inserta, ¿no es cierto?, en un sistema nacional, en un régimen político, en un Estado, en un modelo de Estado. Por lo tanto, la pregunta sería si nosotros podemos soportar o permitir, o la democracia tiene algo que decir en relación con estos actos que pudieran ser violatorios de derechos fundamentales. ¿Es posible que eso ocurra en un Estado democrático? O sencillamente dejamos que esto se ocupe las normas legales ordinarias, pues, y allá en esa relación entre un empleador y un trabajador que se resuelva como a bien tenga. Entonces, eso me parece que en principio deberíamos tener muy en cuenta para poder hacer algunas anotaciones adicionales. Creo que estoy en el tiempo. Sí, doctor, ahí se acabó su tiempo. Ok, entonces en todo caso después podemos hacer algún comentario adicional. Listo, muchas gracias, doctor. Gracias, Julia. Gracias a ustedes. Quiero destacar algunos puntos que mencionó el doctor relacionados al caso fortuito y fuerza mayor. Solo debería alegarse cuando se impide la continuación laboral y sobre todo para que no atente contra el principio de estabilidad que tienen los trabajadores. En lo que se refiere al despido intempestivo, tiene que contener su respectiva indemnización. De igual manera, en el periodo de prueba, el empleador deberá hacer una sustentación razonable y justificada, y si por alguna razón esto no existe, el trabajador podrá presentar una acción de protección y recibir posteriormente una indemnización.
Gracias, doctor Michelena. Ahora procedemos a darle la palabra Gracias, al Julia. doctor Juan Francisco Guerrero. Buenas tardes con todos. En primer lugar, no quiero dejar de agradecer a la Asociación Escuela de Derecho por esta iniciativa, a todos quienes la componen. Efectivamente, creo que estamos en un momento de adaptación, en un momento de cambio, en un momento de crisis, y todos de una u otra manera tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias nuevas. El tener estos espacios de opinión, estos espacios en los que podemos intercambiar nuestros puntos de vista sobre un tema tan delicado, pero a su vez tan cotidiano en las empresas y en los trabajadores ecuatorianos, creo que es muy valioso. Y por ende no debo dejar de aplaudir esa iniciativa. Y efectivamente, como ocurrió el día de ayer, a veces se pueden presentar ciertos inconvenientes, pero creo que eso más da de desanimarles. Son enseñanzas que tenemos que asimilarlas, tenemos que ir adaptando todos los correctivos y seguramente adaptando las nuevas tecnologías para tener la oportunidad de llevar a cabo este tipo de eventos. Seguramente van a pasar algunas semanas, quién sabe si algunos meses en que tengamos que muchos eventos académicos, muchas reuniones de trabajo, inclusive reuniones sociales hacer por estos medios. Por lo tanto, creo que es muy valioso que la Asociación Escuela de Derecho esté generando estos espacios. Por otra parte, yo quisiera igualmente empezar con una aclaración, como lo hizo Julio. Yo creo que estamos ante una circunstancia en la cual los hechos sociales y la realidad han desbordado el derecho, han desbordado la norma. Como ustedes saben, cuando se elaboran las normas jurídicas, es muy complicado pretender que el legislador prevea todos los escenarios posibles que pueden presentarse en la realidad social. Muchas veces los abogados pecamos de aquello. Creer que es posible que la norma regule y abarque todo lo que ocurre en la sociedad. Y yo creo que eventos como estos, imprevistos, difíciles de contener y de salir de ellos, evidencian que la realidad social desborda la norma. Y es precisamente en esos momentos en los cuales los abogados tenemos una gran responsabilidad, pues las normas jurídicas son instrumentos para lograr la convivencia y la paz social en momentos complicados. Y creo que hoy por hoy el derecho laboral precisamente nos enfrenta a este reto. A mí me ha tocado exponer algunas instituciones, algunas figuras previstas en unos acuerdos ministeriales. De antemano les debo decir que un primer cuestionamiento que yo tengo desde el punto de vista ortodoxo jurídico es si efectivamente a través de un acuerdo ministerial se puede introducir verdaderas reformas o excepciones al régimen legal. Pero quizás también deberíamos de entender que dadas las circunstancias excepcionales que estamos atravesando, hay momentos en los cuales debemos ser un tanto más flexibles con el manejo de ciertas cuestiones jurídicas y entender que se necesitan respuestas inmediatas frente a la situación delicada que estamos atravesando. En ese sentido, yo creo que como sociedad en este momento y respecto a este tema, tenemos que unirnos con un objetivo común. Y ese objetivo común debe ser lograr preservar y conservar el mayor número de plazas de trabajo posible. Y eso solamente se va a poder obtener si a su vez se conservan y se preservan el mayor número de unidades productivas posibles. Y creo que actualmente estamos justamente viviendo esa tensión entre los derechos de los trabajadores, la necesidad de conservar esas plazas de trabajo, pero a su vez también la necesidad de conservar las unidades productivas que generan esas plazas de trabajo, porque no se pueden conservar empleos si es que las empresas se cierran, desaparecen o se les ponen condiciones que hacen no viable su operación. Y justamente creo que el acuerdo ministerial, que los acuerdos ministeriales que vamos a analizar deben ser comprendidos en este contexto. Por favor, si podemos avanzar en las láminas, les agradecería. Entonces, yo a lo largo de esta exposición me voy a referir brevemente a los antecedentes de estos acuerdos
Y vamos a analizar 4 figuras puntuales: el teletrabajo, la reducción emergente de la jornada, la modificación emergente de la jornada y quizás la que más se está aplicando y que tiene algunas aristas muy interesantes, la suspensión de la jornada de trabajo. Por favor, continuemos con la diapositiva. Hablemos del tema de los antecedentes, ¿no es cierto? Como ustedes saben, nosotros en el Ecuador se declaró un estado de excepción por calamidad pública por parte del presidente de la República el 16 de marzo. Sin embargo, el 12 de marzo ya el Ministerio de Trabajo dictó un primer acuerdo ministerial. Este primer acuerdo ministerial trataba de operativizar, viabilizar lo que se llamó el teletrabajo. Posteriormente se dictaron 2 acuerdos ministeriales, el de 15 de marzo y el 28 de marzo, en el cual se reguló, en el cual se reglamentó las figuras de la reducción de la jornada, la modificación de la jornada y la suspensión de la jornada. Allí ustedes van a encontrar las fechas y el número de acuerdo ministerial para quienes deseen profundizar en el contenido de estos acuerdos. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo primero que vamos a hablar es relacionado del tema del teletrabajo. El teletrabajo, como ustedes ven, es un acuerdo que se dicta el 12 de marzo, días antes de la declaratoria de excepción y sobre todo días antes de la cuarentena a la cual todos hemos tenido que acogernos para evitar la propagación del virus que estamos enfrentando. Y justamente el teletrabajo tiene el propósito de que se puedan prestar por parte de los trabajadores servicios fuera del lugar habitual del trabajo. Es decir, el teletrabajo no implica la modificación de las condiciones contractuales. No implica ni un cambio de jornada, ni un cambio de remuneración, ni un cambio de horario, ni de condiciones sustanciales. Esencialmente, lo único que se modifica es el lugar donde se deben prestar los servicios. Es importante señalar que la decisión de teletrabajar es una decisión unilateral del empleador. Es decir, él es el empleador el que puede establecer qué trabajadores deben acogerse a esta modalidad y es precisamente el empleador quien debe registrar en el sistema del Ministerio de Trabajo el listado de los trabajadores que se acogen a esta modalidad. Obviamente el teletrabajo lo que busca es que en la medida de lo posible aquellas actividades productivas que pueden realizarse fuera de la oficina habitual a través de, por ejemplo, del uso de las nuevas tecnologías, no se paralicen y la gente pueda seguir laborando, las empresas puedan seguir produciendo a través del teletrabajo. Todos tendremos claro también que hay ciertas actividades que por su naturaleza no es posible que se implementen a través del teletrabajo. Y también en ese sentido es importante tener en cuenta que el empleador puede perfectamente establecer teletrabajo para algunos trabajadores y para otros no. Es decir, no se trata de que en una empresa todos deben acogerse al teletrabajo o ninguno acogerse al teletrabajo. El empleador puede hacer una distinción en función de la naturaleza de la actividad que realiza cada trabajador. Por favor, la siguiente diapositiva. La segunda figura que está contemplada en los acuerdos ministeriales es el tema de la reducción emergente de la jornada laboral. Debo empezar por advertir que la reducción emergente de la jornada laboral no es una cuestión nueva. De hecho, en el Ecuador se le introdujo en una reforma en el año 2016, que justamente reguló la excepcionalidad de la reducción de la jornada laboral debido a la crisis económica que atravesaba el país en ese momento. Es importante señalar que esta reducción que se encuentra contemplada en el artículo 47 del Código del Trabajo es por concepto una medida temporal. Y es una medida temporal que puede ser utilizada durante la emergencia sanitaria. Esto quiere decir que una vez que concluye la emergencia, el trabajador va a retomar su jornada ordinaria normal. Es importante también señalar que la reducción emergente no puede ser una reducción ilimitada. Es decir, de conformidad con el acuerdo, la reducción debe tener un límite. La jornada ordinaria suele ser de 40 horas semanales. El acuerdo y la ley, el Código del Trabajo señalan que la reducción puede ser de hasta 10 horas semanales, es decir, hasta 30 horas semanales de trabajo. En otras palabras, se puede reducir la jornada del trabajador hasta en un 25%. Obviamente, esa reducción de la jornada hasta un 25% genera la reducción en el pago de la remuneración en el mismo porcentaje. Si yo ganaba $1,000
y se me aplica la figura de reducción emergente de la jornada laboral, yo solo voy a trabajar 30 horas a la semana, pero solamente voy a recibir una remuneración de $750. Voy a sufrir una reducción del 25% de mi remuneración. Sin embargo, esta reducción emergente de la jornada laboral tiene algunas limitaciones significativas, como por ejemplo que mi empleador va a tener que continuar aportando al IES como si me pagara el 100% de la remuneración. Es decir, la base en base a la cual se calcule el aporte al IES no se va a ver afectada por esta reducción. Se va a mantener con mi sueldo, que en el ejemplo señalado era de $1,000 mensuales. Otro tema que es importante señalar es que la reducción emergente requiere un acuerdo entre las partes. Es decir, a diferencia de lo que ocurría con el teletrabajo, la reducción emergente no es algo que se le puede imponer al trabajador de forma unilateral. Sin embargo, debo reconocerles y debo compartir que mi experiencia durante todo este momento de la crisis sanitaria y la asesoría que se ha brindado por parte de la firma a la que pertenezco a diferentes entidades privadas, que la gran mayoría de los trabajadores han optado por aceptar y acogerse a una reducción emergente de la jornada. En el entendimiento de lo que yo les indicaba al inicio de esta exposición, de que estamos viviendo una situación crítica en lo que se debe buscar es salvaguardar empleos, pero también salvaguardar las unidades productivas que generan esos empleos. Sin embargo, insisto, se requiere acuerdo entre las partes. Es importante también señalar que si bien existe esta figura y esta posibilidad que puede constituir un alivio, entre comillas, a las empresas en cuanto a su flujo, pues dejan de pagar un 25% de la nómina, el Código del Trabajo señala con absoluta claridad que si en el ejercicio económico en el cual se produjo la reducción emergente de la jornada laboral, el empleador genera una utilidad, los dividendos no se van a poder repartir. Esas utilidades a las que se refería Julio en su exposición no van a poder recibir los dueños de las empresas sin antes compensar ese 25% de las remuneraciones que los trabajadores dejaron de percibir por habérseles impuesto la reducción emergente. En otras palabras, si yo en el ejemplo planteado ganaba $1,000 y durante 4 meses se me redujo a $750, en ese ejercicio económico, si mi empresa genera dividendos, previo a entregar esos dividendos a los accionistas, ellos tendrán a mí que pagarme $1,000, es decir, $250 por cada mes en el cual la jornada fue reducida. Asimismo, la norma señala que en caso de yo ser despedido, aquí hay una excepción. Ustedes saben que cuando el despido intempestivo generalmente se calcula en base a la última remuneración que recibió el trabajador. En el caso de que se produzca una reducción emergente de la jornada laboral, la base de cálculo del despido intempestivo es la última remuneración completa que yo recibí antes de la reducción de la jornada. En el ejemplo que estamos utilizando para efectos de esta exposición, mi indemnización por despido intempestivo debería calcularse en base a mi remuneración de $1,000 y no de 750, que fue producto de la reducción. Una tercera figura, por favor, la siguiente diapositiva, que contemplan los acuerdos. Estamos hablando de la modificación de la jornada laboral. Es importante señalar que esta figura esencialmente está dirigida a aquellas actividades que por su naturaleza no se han detenido durante esta crisis y que más bien se les ha impuesto cargas, por ejemplo, de que deben aperturarse establecimientos de venta de víveres o establecimientos de medicamentos de forma permanente. El acuerdo permite, en este tipo de casos, modificar la jornada laboral debido a la situación emergente. En otras palabras, lo que permite este acuerdo es, si yo soy, por ejemplo, una tienda que vende víveres o que tengo un supermercado en el cual vendo víveres, el que yo pueda modificar la jornada laboral de mis trabajadores, ampliándola inclusive a los días sábados y domingos. Es importante señalar que esta modificación de la jornada ya estaba prevista en el artículo 52 del Código del Trabajo. Sin embargo, se requería una autorización del Ministerio del Trabajo. Lo que hace este acuerdo es dar una autorización general. Es decir, el empleador que requiere una modificación de la jornada ya no tiene que ir al Ministerio del Trabajo, sino que el acuerdo ya le ha dado esa autorización
también es importante señalar que esta es una decisión unilateral del empleador, es decir, no es algo que se necesita consensuar con el trabajador. Y finalmente, que esta modificación de la jornada no requiere la autorización o la aprobación de horarios del trabajo. Debemos saber que, por ejemplo, si yo soy una actividad o una industria que requiero ordinariamente trabajar durante los fines de semana, yo tengo la obligación de aprobar esos horarios de trabajo en los cuales se incluyan turnos de trabajo los fines de semana. En este caso específico, si yo modifico la jornada por la situación emergente, no requiero de esa aprobación, pues insisto, lo que hace este acuerdo es otorgar una autorización general para que yo, por ejemplo, a mis trabajadores de la jornada de lunes a viernes, les pueda modificar a algunos, por ejemplo, de miércoles a domingo, con un descanso de lunes y martes, y a otro grupo mantenerles con la jornada de lunes a viernes. De esa manera yo garantizo la continuidad y la apertura de mi establecimiento, que por el estado de excepción debe estar abierto los 7 días de la semana. Finalmente, me quiero referir, por favor, a la siguiente diapositiva, a la suspensión de la jornada laboral. La suspensión de la jornada laboral parte del supuesto de que las actividades no se van a poder realizar por teletrabajo. Y en ese escenario en que hay actividades que no se pueden realizar por teletrabajo, el empleador puede de forma unilateral suspender la relación laboral. Esta suspensión de la relación laboral debe registrarse en el sistema del Ministerio del Trabajo e implica que todo el tiempo que estuvo suspendida la relación laboral sea tiempo que debe ser recuperada una vez concluida la emergencia y que la suspensión se levante. Esta recuperación, según los acuerdos, puede realizarse hasta por 12 horas de lunes a viernes y los sábados en una jornada de hasta 8 horas. Es importante señalar, ¿no es cierto?, que las horas que se van a recuperar producto de la suspensión luego de concluido la emergencia no aplican o no generan el pago de horas suplementarias o extraordinarias. En otras palabras, cuando se suspende la jornada, el trabajador deja de trabajar, deja de estar disponible para su empleador, pero todo el tiempo del que dura la suspensión es recuperable luego de que concluye la emergencia. Esa recuperación se puede hacer lunes a viernes hasta 12 horas, es decir, aproximadamente podrían ser 2 a 3 horas diarias, ¿no es cierto? Y también eventualmente, ¿no es cierto?, pueden ser los días sábados a través de una jornada de 8 horas. Por favor, la siguiente diapositiva. El tema puntual o el tema relevante en la suspensión de la jornada laboral es que a pesar de que está suspendida la jornada laboral, el acuerdo señala que el empleador debe pagar la remuneración completa a los trabajadores. En el ejemplo que hemos utilizado a lo largo de esta charla, yo recibo un sueldo de $1,000 mensuales. Mi empleador me suspende la jornada laboral porque yo no puedo hacer teletrabajo. Yo, durante la suspensión, sea que esta dure 2 semanas, 1 mes, 2 meses, veamos cuánto dura la emergencia, el trabajador tiene que pagarme completa mi remuneración. Es decir, yo no asisto a trabajar, pero recibo mi remuneración. ¿Por qué? Porque esto casi equivale a un pago anticipado de mi remuneración por las horas que yo voy a tener que recuperar luego de que concluya la emergencia. Sin embargo, el acuerdo también señala que si yo como trabajador manifiesto que no voy a poder recuperar, les pongo un ejemplo, yo no podré recuperar porque doy clases los días sábados, por ejemplo. Entonces, para mí me es imposible recuperar en la jornada propuesta por mi empleador de que trabaje 8 horas los días sábados. Si yo manifiesto mi imposibilidad de acogerme a la recuperación, el empleador puede descontarme esos valores que me pagó durante la suspensión o eventualmente, si es que yo le manifesté mi imposibilidad de recuperación antes de que me pague, el empleador podría perfectamente no pagarme la remuneración. Pero insisto, para eso necesito una manifestación expresa de la voluntad del trabajador en el sentido de que no puede, de que no desea someterse a la recuperación. Caso contrario, si es que no cuenta con esa manifestación, la norma es clara en el sentido de que el trabajador se ve obligado a pagar el 100% de la remuneración y el trabajador, por su parte, va a tener la obligación de compensar por esos días no trabajados, pero que sí recibió su remuneración y recuperarlos cuando concluya la emergencia.
Esta es un poco las figuras contempladas dentro de estos acuerdos y obviamente el momento de las preguntas podemos satisfacer cualquier interrogante que tengan. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Francisco. Para resumir, el doctor mencionó distintos aspectos relacionados al derecho laboral, lo que es el trabajo, que no implica el cambio de jornada ni remuneración, que el empleador podrá distinguir a qué trabajadores se someten o no a teletrabajo. También nos mencionó sobre la reducción de la jornada laboral, que va a ser temporal, y que esto requiere acuerdo entre las partes, ya que no puede ser una decisión unilateral. Y referente a la suspensión, nos habla sobre actividades que no pueden ser realizadas por teletrabajo. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es para el doctor Michelena. Doctor, nos preguntan, ¿por qué se debe pagar indemnizaciones en caso de que termine la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor si estos son eximentes de responsabilidad? Sí, como habíamos comentado, es una larga discusión respecto de los efectos jurídicos que tiene la terminación por fuerza mayor. Como decíamos, en el caso ecuatoriano, el Código del Trabajo establece ya los efectos jurídicos y nos dice dos caminos. Si es que la fuerza, el caso fortuito, la fuerza mayor, impide de una manera definitiva, dice la norma jurídica, entonces deberá terminar la relación laboral. Y debe hacerlo de conformidad con lo que plantea el artículo 193, que es la liquidación del negocio. Pues bien, si es que yo ya no puedo continuar la prestación del servicio con mi empresa, significa que las relaciones laborales terminan. Y al amparo de lo que dispone el artículo 193, dice que si por efecto de la liquidación del negocio, que sería este caso, ciertamente que es por fuerza mayor, pero como decíamos, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que para resolver el caso del 169.6 deberá hacerlo en concordancia con el 193 del Código del Trabajo, que dispone que si el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este Código. Es decir, es un mandato legal el que establece el pago de estas indemnizaciones. Sobre todo, y también yo he visto pues estos días muchas quejas de denuncias, quejas, reclamos de trabajadores que han sido despedidos en esta época. Y obviamente ya nadie sabe si esos despidos en realidad han sido por la fuerza mayor, por ese efecto de la causa que están alegándose, o se aprovecha también para deshacerse de algunos trabajadores que pudieran pues ser muy costosos, ¿no es cierto?, deshacerse de ellos en un momento ordinario, sin esta situación excepcional. Entonces, como decíamos, ciertamente que es un momento excepcional, ciertamente que eso es un desafío para el derecho y obviamente para el derecho laboral. Sin embargo, yo insisto que como de por medio está el derecho al trabajo, que es un derecho humano fundamental, debemos tomar con pinzas cuáles serían las excepcionalidades y cómo esas serían efectivas, tomando en cuenta que el trabajo y los ingresos que tiene el trabajador por ese trabajo es lo único que le permite a esa persona subsistir y obviamente poder cumplir de alguna manera su plan de vida, el suyo y el de su familia. Por eso yo decía, la terminación unilateral, la terminación de la relación laboral siempre va a causar un efecto, no solo en el trabajador, sino en su familia y por lo tanto en la sociedad. Por eso el objetivo es cómo custodiamos los puestos del trabajo, bien decía Juan Francisco, cómo logramos que las empresas se sostengan y los puestos de trabajo se sostengan. Obviamente siempre en las crisis económicas normalmente se busca el equilibrio o cómo salir de esa crisis mediante medidas que lamentablemente suelen estar enfocadas siempre al recurso o al elemento trabajo. Entonces, en este caso me parece que también podría pasar exactamente lo mismo, ¿no? De esta crisis salimos exigiendo, pues, ¿no es cierto?, todos aplicando todas estas medidas, incluso una tan fuerte como sería la cesación de la relación laboral sin pago de indemnización. Y como digo, esos son los riesgos que el capital tiene. Yo arriesgo mi capital y obviamente si tengo estos problemas deberé pagar las indemnizaciones. En cambio, si me va muy bien, las utilidades del beneficio de mi trabajo me van directamente
a afectar solamente al empleador, excepto pues de ese 15% que ya conocemos que participan los trabajadores en la producción de esa riqueza. Sí. Listo, gracias, doctor. Pregunta para el doctor Juan Francisco Guerrero. ¿La estimación o calificación de caso fortuito o fuerza mayor laboral rige por los mismos conceptos del caso fortuito o fuerza mayor en la responsabilidad contractual civil? ¿Se podrían usar los mismos criterios? A ver, esta pregunta está relacionada con la exposición que hizo Julio. Si uno revisa el artículo 169, numeral 6, uno va a verificar que los hechos que allí constan descritos como ejemplos de fuerza mayor o caso fortuito, efectivamente guardan relación con cualquier caso fortuito o fuerza mayor en todo ámbito del derecho. Es decir, estamos hablando de eventos que no son controlables, que son imprevisibles y que son irresistibles. Un terremoto, una calamidad, un desastre natural. No existe en el Código del Trabajo una definición específica de fuerza mayor o de caso fortuito específica para el ámbito laboral. Por lo tanto, la respuesta sería sí. Efectivamente, los criterios son los mismos. Estamos hablando de hechos que no son previsibles, que no son resistibles, que no eran previsibles y que no se los podía resistir. Definitivamente la respuesta es sí. No, yo no he encontrado parámetros específicos en el derecho laboral que diferencien, por ejemplo, de la definición tradicional que está en el título preliminar del Código Civil o que se lo utiliza como eximente de responsabilidad en muchos ámbitos del derecho. Listo, doctor. Muchas gracias. El doctor Michelena, nos preguntan que si está suspendida la relación laboral, ¿se entiende suspendido también el periodo de prueba? Bien, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que allí sí, por ejemplo, me parece que se puede aplicar, ¿no es cierto?, esta excepcionalidad. Si yo estoy en el periodo de prueba, supongamos en el día 40, y se suspende la relación laboral, mi criterio es que también queda suspendido el periodo de prueba. Por lo tanto, si la suspensión de mi jornada dura 20 días, entonces yo deberé, ¿no es cierto?, esperar esos 20 días, recuperarlos después. Mi periodo de prueba se extenderá por esos mismos 20 días que ha sido suspendida la relación laboral. Sin olvidar lo que habíamos dicho, la suspensión es, ¿no es cierto?, un paréntesis en la relación laboral. La relación laboral persiste, solamente se suspenden todos los defectos y por lo tanto yo creo que uno de los defectos es el paso, el conteo de los días que ocupan el periodo de prueba. Por lo tanto, me parece que sí, que también se suspende el periodo de prueba por el mismo tiempo o periodo, ¿no es cierto?, que se suspenda la jornada de trabajo y en verdad la relación laboral. Listo, muchas gracias. Doctor Juan Francisco, bajo el principio de que la remuneración es irrenunciable, ¿es posible que al no poder recuperar las horas no se pague la remuneración al trabajador o pedir que se la devuelva? Personalmente, a mí me parece que eso sí es viable, porque la remuneración es la contraprestación que recibe un trabajador por el servicio que presta. Si el trabajador no presta ese servicio y no se encuentra a disposición del trabajador durante el periodo en el cual está suspendida la relación laboral, y a pesar de ello el empleador le paga una remuneración por un servicio que no ha devengado, parece lógico que el trabajador luego o tenga que devolver o en caso de que todavía no se haya pagado la remuneración correspondiente a ese periodo, simplemente el trabajador no reciba la remuneración. Insisto, recordemos que la remuneración es contraprestación al servicio lícito y personal que entrega el trabajador. Si el trabajador, por cualquier circunstancia, no brinda ese servicio lícito y personal, y como dice Julio, hay un paréntesis en la relación laboral y está suspendida, parece absolutamente lógico que ese pago anticipado, si eventualmente luego no es devengado por el trabajador, deba ser descontado o potencialmente ni siquiera pagado cuando es el propio trabajador el que voluntariamente manifiesta su imposibilidad o su deseo de no recuperar las horas por las cuales va a recibir una remuneración, pero que no va a trabajar. Gracias, doctor Juan Francisco. Pregunta para el doctor Julio. ¿Se entiende como accidente laboral si el trabajador contrae COVID-19 ejerciendo sus labores? Bueno, estuve viendo justamente hace unos pocos días un reporte que hizo un informe de la OIT
y la OIT justamente ratifica ese criterio que se hace en la pregunta. Para la OIT está, que digamos, solicitando a todos los miembros de la organización que si es que los trabajadores contraen el virus de este COVID-19, se lo trate como que fuera una enfermedad profesional. Ese es el criterio de la OIT. Me parece que en este caso es el criterio más orientador. Yo me sometería y me adhiero al criterio de la OIT. Debería ser tratado como un caso de enfermedad profesional. Listo, doctor, gracias. Pregunta para el doctor Juan Francisco. Nos pregunta el público que qué pasaría si una persona está encargada de los trabajos de desinfección de una ciudad y el trabajo solo lo puede hacer a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, y en este caso se debería pagar el 25% por trabajo nocturno. A ver, lo que estamos hablando, entiendo, es que va a haber una modificación de la jornada laboral. ¿No es cierto? Si es que hay una modificación de la jornada laboral, efectivamente se puede hacer esa modificación de la jornada y si él está cumpliendo las 8 horas laborables, se aplica un régimen ordinario. En ese caso, el régimen ordinario, si es que hay horas trabajadas en la noche, evidentemente, respecto de esas horas trabajadas en la noche, debe pagarse el recargo ordinario por el trabajo nocturno, pero no horas suplementarias o extraordinarias porque está dentro de sus 8 horas de jornada ordinaria. Únicamente tendría derecho al recargo por un trabajo nocturno. Listo, doctor, muchas gracias. De igual manera para usted, doctor Juan Francisco, en el caso de la jornada reducida, ¿el aporte habitual al IES también se lo hace sobre el salario habitual o sobre el salario reducido? No, tal cual como habíamos señalado, ese es uno, digamos, de las limitaciones que tiene la reducción de la jornada, porque el aporte al IES debe realizarse en base al salario habitual, no al salario reducido. Yo entiendo que esto, que está inclusive contemplado en la ley, parte del hecho de que la reducción es temporal. Como la reducción es temporal, se pretende no afectar los derechos del trabajador, ni obviamente todas las prestaciones de seguridad social. Por ende, el aporte durante el tiempo que dure la reducción temporal se lo hace sobre la base de cálculo del sueldo no reducido, no del sueldo reducido. Por eso es que esto, desde el punto de vista del empleador, únicamente implica un alivio en cuanto al pago de la nómina, pero no un alivio en cuanto al pago de aportes de la seguridad social, porque ahí no se reduce la base de cálculo de ese aporte. Listo, doctor, muchas gracias. Pregunta para el doctor Julio. ¿El empleador tiene la obligación de darle los medios necesarios para que el trabajador pueda realizar el teletrabajo? Así es, al menos desde el análisis de lo que sería el teletrabajo ordinario. No debemos olvidarnos que lo que estamos analizando hoy día y ha tratado Juan Francisco es el teletrabajo emergente y por lo tanto tiene normas específicas en las que obviamente no constan estas, por ejemplo, que el empleador debe proveerle de los medios telemáticos en este caso y otros insumos, ¿no es cierto?, para que cumpla el trabajo mediante ese medio. Obviamente, en este, que es un teletrabajo emergente, no consta esa obligación. En el teletrabajo, llamémosle ordinario, por supuesto, el empleador, una de sus obligaciones es proveer de los medios para que pueda realizar ese trabajo su trabajador, ahora convertido en teletrabajador. Listo, muchas gracias. Una última pregunta para el doctor Juan Francisco. ¿Cómo opera la reducción emergente en el caso de mujeres en periodo de lactancia, ya que ellas trabajan 30 horas a la semana? Es una pregunta muy interesante y es si cabe la reducción emergente en los casos de personas que por diferentes circunstancias, ya porque tengan un contrato a tiempo parcial o por ejemplo una mujer que está en periodo de lactancia, ya trabaja durante 30 horas a la semana. Yo personalmente creo que en esos casos no cabe la reducción emergente de salario, porque el límite que establece, perdón, la reducción emergente de la jornada, porque el límite que establece son 30 horas semanales. No se le podría reducir más allá del límite legal, que es un límite legal de 30 horas semanales. Es por eso que en ese tipo de casos, eventualmente, sobre lo que habría que poner en el debate es el tema del cambio de la jornada, de una jornada total a una jornada parcial, obviamente con previo acuerdo con el trabajador, porque ya una persona que ya trabaja 30 horas semanales, por disposición de la ley, no se le puede aplicar esta reducción excepcional y temporal de su jornada de trabajo.
Gracias, doctor. Y la última pregunta para el doctor Julio. Nos plantea un poco un caso que dice que en caso de que se requiere iniciar un proceso de visto bueno por alguna causal a la que haya incurrido el trabajador, ¿cómo procede si actualmente no están laborando de forma presencial los inspectores de trabajo? Suponiendo que la falta fue cometida en el mes de marzo, ¿estaría obligado el empleador a continuar cancelando la remuneración en el mes de abril? Incluso si el trabajador ya no está realizando actividades, digamos, por abandono de su cargo. Bien, lo que ocurre es que, y como todos sabemos, la causal o las causales de visto bueno, el empleador tiene un periodo de 30 días para poder iniciar, ¿no es cierto?, la acción respectiva. Ahora entiendo yo pues que todos los plazos y términos y atención al Ministerio del Trabajo está suspendido. Por lo tanto, si es que estamos pues en un periodo y en un estado de excepción, me parece a mí que la solicitud de visto bueno, ese es mi criterio personal, en realidad no hay una norma sobre eso, que el empleador podría presentar esa petición de visto bueno una vez que regresemos a la normalidad, pues lo otro es un imposible, no solamente físico, sino jurídico. Es decir, yo no puedo presentar la petición de visto bueno porque el Ministerio del Trabajo está cerrado, no hay empleados, no hay ventanillas donde acudir. Por lo tanto, presentar el visto bueno no puedo hacerlo. Entonces, eso es un imposible físico y es un imposible jurídico. Por lo tanto, ¿cuándo debería hacerlo? Cuando justamente se levanten las causas que impiden que yo lo pueda hacer, y eso será posterior al regreso a la normalidad, comenzarán a contarse los 30 días. Obviamente, mientras la situación permanezca, yo debo cumplir con todas las obligaciones patrimoniales que tengo como empleador, puesto que nadie ha decidido lo contrario. Yo debo seguir pagando. No, no habrá que olvidarse que si es que yo dejo de pagar o disminuyo la remuneración del trabajador, estaré incurriendo justamente en una causal para que el trabajador, en cambio, solicite el visto bueno en contra del empleador. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Julio Michelena y al doctor Juan Francisco Guerrero por sus intervenciones. Cedo la palabra a Farid Villasís. Agradecemos a los panelistas, al doctor Julio Michelena y al doctor Juan Francisco Guerrero, los dos docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. De parte de la Asociación Escuela de Derecho, damos por concluido esta conferencia. Igual agradecemos a Javier Palacios, quien nos pudo colaborar en realizar este evento. Sin más, gracias a todos por estar pendientes. La siguiente semana igual vamos a abordar unas semanas del derecho desde el enfoque de los derechos humanos y del derecho internacional referente a este estado de excepción. Agradecemos mucho por su presencia y con esto damos por concluido. Muchas gracias. Gracias.